Bienvenidos a mi unboxing del Fire Stick 4K Select. Este es el nuevo Fire Stick, enfocado al nuevo sistema operativo VegaOS, que ya no utiliza FireOS. En primera instancia está medio flojo esto, y me preocupa que así llegar. Pues bueno, vamos viendo, ¿no? Tiene 8 GB de almacenamiento, tiene Wi-Fi 5, tiene Alexa, inclusive va a tener soporte Alexa Plus, y este nada más tiene soporte HDR. Este no tiene Dolby Vision, a comparación de otros dispositivos. Hay otra gama de Fire Stick que sí tiene Dolby Vision, pero este en específico no lo tiene. El atractivo es que este tiene el nuevo sistema operativo. Mira, este sí tiene extensor de HDMI, que era lo que mencionaba en el video del Roku, que no lo traía. Y este es algo que sí me gusta de los de Amazon, que sí incluyen un extensor, lo cual puede ser bastante práctico. ¿Qué más hay adentro? Las baterías de Amazon Basics, la cajita para conectar la luz y el stick. Este sí es un poco más grueso. La verdad es que el Roku me dejó bastante impresionado por lo fino que se siente. Este no se siente mal. Un poco más macizo. El acabado no se siente nada mal, la verdad. Este, según yo, no tiene antenita como el Roku. Y tenemos lo que es un cablezote para la corriente. Y el control, que yo siento que no ha cambiado. Creo que en general ninguno ha cambiado sus controles, ¿no? Todos siguen teniendo el mismo tipo de control. Y aquí está. Está ligero. Digo, no tiene las pilas, ¿no? Pero me gusta que tenga Pico, que es una plataforma aquí en Estados Unidos, ¿no? Y ahí está. La verdad, este sí está más ligero que el del Roku. Está bastante ligero. El material está de buena calidad. Sí es plasticoso, pero no se siente tan austero, tan... Creo que aquí los botones pudieron haberle mejorado. Está muy cliquis, pero clicky barato, ¿no? Pero bueno. Si tienes alguna duda o comentario, ya sabes, en los comentarios, agrégalo y lo leeré para evaluarlo en el siguiente video de análisis del nuevo Fire TV Stick 4K Select. Te leo en los comentarios y hasta la próxima.